¿Ya? El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Dialéctica, la seguridad social en debate. Hoy vamos a abordar dos temas que me parecen de suma relevancia. Primero, la crisis financiera del 2007 para demostrar por qué la economía tiene una tremenda relación con la seguridad social. Y también vamos a tener una sección que es de reseñas de libros. Nosotros como abogados y contadores y análogos tenemos que aprender no solo de nuestra materia, sino que también necesitamos enriquecer nuestro acervo cultural e intelectual con otras obras, sobre todo también para mejorar nuestra expresión y nuestra conversación. A veces los abogados llegamos a tener mala fama o de que solo hablamos de derecho y de que solo nos expresamos de cierta manera. Y eso pasa no porque no seamos cultos, sino porque solo leemos un tipo de literatura que es la jurídica. Solo debatimos de manera jurídica y necesitamos enriquecernos de otras materias. En este caso será la obra de la Dama de las Camelias para iniciar esta nueva sección que será al final de nuestra charla. Me parece muy enriquecedor y muy gratificante que me hagan favor de acompañarme y pues vamos a dar inicio con la crisis financiera del 2007 que afectó y sacudió el mercado de la vivienda en el mundo, bueno, en Estados Unidos desde luego, como en el mundo. Y sin más que agregar, comenzamos. Voy a empezar a leerles las citas de los autores y posteriormente cada cita pues voy a dar mi análisis personal. La crisis financiera del 2007 comienza. En 2006 empezó a propagarse por Estados Unidos un fenómeno ominioso. Señala David Harvey en el enigma del capital y la crisis, señala que la tasa de desahucios hipotecarios en áreas de bajos ingresos de las viejas ciudades como Cleveland o Detroit se incrementó notablemente. Los afroamericanos en particular venían experimentando dificultades en la financiación de sus viviendas desde finales de la década de los 90. Entre 1998 y 2006, antes de los desahucios que se generalizaran y estallara la crisis, se estima que perdieron entre 71 y 93 millardos, o sea, $1,000 millones en activos por contraer los llamados créditos hipotecarios subprime sobre sus viviendas. ¿Qué quiere decir? Bueno, en Estados Unidos comenzó la crisis de la vivienda. ¿Por qué? Porque se empezaron a contraer créditos subprime. ¿Qué significa? Que todos en Estados Unidos podían adquirir un crédito para comprarse una vivienda porque se empezó a disparar la venta, la construcción y la venta de viviendas. A su vez, empezaron a tener problemas, pero ¿quién empezó a tener problemas? La clase proletaria, la clase trabajadora, como todos nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí señalan, la literatura norteamericana señala que son dos causantes, uno en particular, que los propios, que se dio el crédito de forma masiva. Sin embargo, yo considero que es que no hubiera garantías suficientes en garantías laborales. ¿Por qué? Porque al final, pues uno va a poder pagar el crédito siempre y cuando tenga trabajo. Y los primeros en ser golpeados fue la clase trabajadora y también por secciones, es interseccional. Estamos hablando de que también la clase afroamericana fue la primera en recibir el golpe, pues por una cuestión netamente de discriminación. En Estados Unidos, pues obviamente, históricamente ha sido discriminada la clase afroamericana. Entonces, la primera en sufrir estos estragos, pues ahí se ve una intersección de la clase trabajadora y afroamericana. O sea, doble perjuicios o doble discriminación, vamos a llamarlo así. Entonces empezaron con esos estragos derivados de que esa clase tenía menos estabilidad en el empleo y por lo tanto dejaron de empezar a pagar sus créditos.
Posteriormente, bueno, como les vengo mencionando, a finales de 2006 los titulares de las hipotecas subprime empezaron a no pagar sus mensualidades y en consecuencia las tasas de morosidad de los bancos empezaron a subir y los derivados que incluyen estas deudas, o sea, los bonos de deuda garantizada, empezaron a bajar sus precios. Así se puso una gran estampida vendedora y a principios de 2007 el estallido de la burbuja. ¿Qué quiere decir? Normalmente, bueno, no normalmente, en Estados Unidos se creó un sistema de comercialización de estos bonos basura, o sea, bueno, no, bonos subprime, hipotecas subprime. ¿Qué significa? Pues que todas estas deudas, la compraventa ya estaba perfeccionada, pero estas hipotecas eran deudas de largo plazo, de 30 años. Entonces, para que al final alguien iba a tener mucho capital vendido, pero poco dinero en ingreso. Entonces, los vendedores de las casas las aglutinaron en bonos de deuda garantizada. Es decir, juntamos hipotecas con otro tipo de bonos del Tesoro, por ejemplo, de Estados Unidos. Así balanceamos el costo bueno, la ganancia de un bono de deuda, de un bono del Tesoro de Estados Unidos, junto con el de una hipoteca subprime, que es un bono otorgado a cualquier persona. Entonces se vendían en paquetes para que supuestamente estos bonos tuvieran una ganancia garantizada y entonces empezaban a comerciar con los bonos de paquete, los paquetes de deuda garantizada. ¿Para qué? Pues para que los vendedores de casas recuperaran rápidamente su inversión y siguieran comerciando y se vendían con la promesa de que estos bonos eran estables. Y entonces, pues al final representaron una ganancia neta. Posteriormente, pues como las tasas de morosidad fueron incrementando, estos bonos de deuda garantizada dejaron de tener el mismo valor, dejaron de valer lo mismo y por lo tanto todas las personas buscaron deshacerse de esos bonos porque en realidad estaban viendo que no iban a recuperar tanto dinero. Pensemos que compro un bono de deuda garantizada por $1,000,000. Y ahí van aglutinadas 4 bonos de deuda, 4 hipotecas y un bono del Tesoro. Al final, pues lo único que iba a terminar cobrando de ese bono era el bono del Tesoro, porque los otros 4 hipotecas eran ya incobrables porque la gente había perdido su trabajo y no iba a pagar. Y aunque yo la fuera a desalojar, el bien al final no me servía de nada porque yo lo que necesitaba era capitalizarnos con dinero, con liquidez. Entonces, estas cuestiones fueron las que empezaron a desatar el estallido de la burbuja en 2007. Así se puso en marcha la gran estampida de vendedora y a principios de 2007 el estallido de la burbuja, haciéndose visibles las dificultades de las entidades financieras. Pero no hay que dejarse fascinar por lo espectacular de la especulación inmobiliaria. Por las características de atomización, se tiende a exagerar la responsabilidad que luego del conjunto de la población sobre los grandes grupos de especuladores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se tendía, o en Estados Unidos tendieron a culpar más a los compradores de vivienda que a los mercados que empezaron a maniobrar o a coquetear con estos bonos de deuda garantizada. Me explico. Dijeron, es que por la clase trabajadora, ¿por qué hicieron tantos juegos con este tipo de deuda? ¿Por qué? Porque el cataclismo no fue automático ni fue casual, sino que fue provocado. ¿Por qué? Pues porque se empezaron a hacer varios tipos de maniobras con deuda, sobre capital futuro incierto, en lugar de hacer deudas o hacer maniobras con capital existente. Incluso Karl Marx en el Capital habla de cómo se construye un capital existente y un capital ficticio. El capital ficticio es el que se construye bueno, en ese entonces era mucho más fácil de entender, no era sobre letras de cambio. En cambio, aquí se hizo sobre hipotecas, pero en general las letras de cambio se cruzaban. Una letra de cambio terminaba garantizando otra deuda de cambio. Entonces, al final se terminaba creando una especie de dinero ficticio. ¿Pero por qué? Porque ninguno de los dos estaba pagado. Pasaba lo mismo aquí, se estaba especulando
con capital que ni siquiera sabíamos que tuvieran a la mano, o con capital que ni siquiera sabíamos que de veras fuera pagado. Entonces, esto fue lo que empezó a generar que se especulara más y más y más con capital ficticio. En algún momento, esta burbuja o esta pirámide construida sobre deudas, sobre papel, iba a explotar en algún momento, iba a colapsar sobre sí misma. Entonces, aquí la pregunta empieza a ser, ¿quién tuvo la culpa? Los proletarios, los proletarios, nunca mejor dicho, personas que solo tuvieran su fuerza de trabajo como mercancía. ¿Quiénes fueron los culpables? O ellos, o en general la clase trabajadora, o bien los que estaban especulando o jugando con este tipo de capital. Esa es la pregunta. ¿Quién fue el verdadero culpable? Y se terminó culpando más a la clase trabajadora por no pagar vivienda que a los que empezaron a jugar aglutinando este tipo de bonos de deuda garantizada y luego vendiéndolos. Eso es como lo interesante, o sea, cómo se terminó produciendo una burbuja realmente. ¿Quién era el culpable? Es la pregunta que se hicieron y se siguen haciendo. Desde luego yo considero pues, que fue tanto la nula intervención del Estado norteamericano para regular este tipo de operaciones y no tanto la clase trabajadora que lo único que querían era una vivienda y que aprovecharon la enorme oferta que se estaba generando porque pensaban que siempre iba a subir y siempre iba a haber compradores de casas en Estados Unidos y desde luego este fenómeno también llegó a España. Así la crisis, Robert Shiller en su libro The Subprime Solution, Robert Shiller es un premio Nobel, señala que la crisis no fue novedosa como fenómeno económico ni se trataba de la primera burbuja ni la primera recesión asociada al sector inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque ya en 1933 ya había ocurrido una burbuja similar que creó, más bien no los creo, que obligó a mucha gente a desplazarse porque perdían también sus hogares. Y ahora aquí la novedad, si puede decirse de alguna manera, señala Schiller, que fue en el alcance, en la duración, la profundidad y la capilaridad social. ¿Qué significa? Que fue en la enorme duración, pero la capilaridad es que también impactó a la clase más baja, a la clase trabajadora. Antes las recesiones golpeaban solo a los sectores que tenían capital, a la burguesía, vamos a llamarla así. Aquí no, aquí ya impactó directamente a las clases más bajas o a la base de la pirámide social. Y eso es lo novedoso que podía decirse de esta recesión. Así señala Schiller que la novedad radicó en su alcance, duración, profundidad y capilaridad social. Las innovaciones financieras, estamos hablando de los bonos de deuda garantizada, de los que ya acabo de referirme, y la arrolladora explosión del mercado de la propiedad permitieron incorporar a la sociedad, incluidas las clases populares, en este último ciclo keynesiano de precios de los activos. Es decir, pues que al final terminó explotando una burbuja inmobiliaria, es decir, terminaron de sacar a todas las personas de su casa y de todas maneras no cobraron ninguna deuda, entonces se fue generando deuda, y ya nadie tenía dinero para pagar porque en realidad ni siquiera le dieron el oxígeno o el tiempo suficiente a la clase trabajadora para reubicarse, tener nuevo trabajo y seguir pagando, sino que inmediatamente que caían en morosidad, pues iban y los desalojaban. Entonces, pues se quedaba la deuda sin pagar y alguien al final de cuentas se le quedaba una deuda. Porque el banco, bueno, más bien, las inmobiliarias ya habían vendido la hipoteca a alguien más. Los que terminaron perdiendo fueron los compradores de los bonos de deuda garantizadas. Entre ellos, estamos hablando de Lehman Brothers, que fue quien invirtió mucho dinero de sus ahorradores, de sus inversionistas en la compra de estos bonos basura. Así, Gareth Southwell señala que se inició en la crisis en 2007 en el mercado estadounidense de hipotecas de alto riesgo y allí dio en llamarse la Gran Recesión. El incumplimiento masivo de miles de préstamos mal asegurados provocó que más estadounidenses se desplazaran que los desplazados o sea, en la 73 de la década de los 1930. Realmente el efecto en cadena fue enorme, ya que al final de los préstamos de alto riesgo estaban vinculados a diversos instrumentos
financieros, mientras el mundo de los bancos de inversión, por su parte, se lo tomaban con la moderación y precaución propias de un adolescente. ¿De qué estamos hablando? Pues que los norteamericanos, sobre todo los comentaristas de las noticias financieras decían, no se va a producir una burbuja financiera en el mundo, no va a ocurrir nada de esto, porque pensaban que se trataban de pequeñas burbujas, pero nunca iban a llegar a una burbuja masiva, sino que se dieron cuenta que ocurrió hasta que explotó, hasta que todo el mundo se quedó en la calle, fue desplazado, y posteriormente posteriormente pues ya se produjeron los cataclismos económicos y pérdidas masivas que terminaron en la caída de Lehman Brothers, el banco norteamericano que pensaban que era uno de los más sólidos del mercado. Así se desaceleró la construcción de nuevos edificios. Es decir, esta es una señal de que el mercado está fallando. ¿Por qué? Pues porque la producción se empieza a desacelerar, es decir, deja de construirse nuevos edificios y por lo tanto se le manda una señal al mercado de que en ese sector hay un problema. ¿Por qué? Porque aquí es un factor, hay factores políticos en los mercados y también hay factores psicológicos. Entonces el miedo se empieza a propagar al ver que se está dejando de producir un activo, se está dejando de construir. Entonces esto provocó que a su vez que todo el mundo empezara a vender otra vez, todo lo que le quedaba, tanto bonos de deuda garantizada como vivienda. Entonces el precio también se desplomó y a su vez prosiguió explotando una crisis. Así señala Harvey Daly que a finales del 2007 casi 2 millones de personas habían perdido sus hogares y se pensaba que otros 4 o 5 millones estaban en peligro de desahucio, o sea, eran 7 millones de personas que vieron su vivienda comprometida. El precio de la vivienda cayó en picado en casi todo Estados Unidos y muchas familias se encontraron debiendo por su casa más de lo que valían. ¿Por qué? Pues porque todas las hipotecas, obviamente si se pensaban a 30 años, se consideraba que tenían una fórmula que iba a implicar que se recapitalizara el activo, digámoslo así. Es decir, si un trabajador adquiría por $500,000 una vivienda, la fórmula de recapitalización estaba diseñada para que el trabajador terminara pagando 3 o 4 o 5 millones de dólares a lo largo de 30 años. Entonces, ese factor también fue uno de los desencadenantes de la crisis de la vivienda. Y lo que puso, pues como ya lo acabo de señalar, pues una estampida de desahucios que todo el mundo terminó fuera de casa. Perdimos casa. Y ya, como les venía diciendo, también hay un factor, el primer factor señala Schiller, que es el psicológico. Dice que el elemento singular más importante a considerar para entender cualquier otro bloque especulativo es el contagio social del pensamiento optimista, mediado por la apariencia de que los precios suben rápidamente. Este contagio social le concede a cada vez más credibilidad a las historias, las que él llama historias de una nueva era que parecen justificar la creencia de que el auge continuará. Y esto ocurre pues también con cualquier bono en general. Ahorita yo supongo que también está ocurriendo con la inteligencia artificial. Se está recapitalizando, pues, se están incrementando los montos de los precios de las acciones de inteligencia artificial, pensando que va a subir indefinidamente, y ocurrió con el Bitcoin. Y también, ha llegado a generar precios estratosféricos, porque piensan que si yo compro Bitcoin, lo voy a revender más caro y así sucesivamente, pero lo que no median es que es un factor que esto está precedido de un factor psicológico que piensan que nunca se va a detener, y no, en realidad en algún punto va a llegar a un límite. O sea, tanto el Bitcoin como la inteligencia artificial no van a subir de precio indefinidamente, sino que en algún punto va a detenerse, porque va a estar muy desfasado el precio con el valor. O sea, el valor del activo tiene un monto determinado y de repente se termina incrementando y ya hay un desfase enorme.
Entonces, el último comprador es el que pierde. Y esto ocurre en todas las burbujas inmobiliarias. Ocurrió con la burbuja inmobiliaria de la tulipomanía en Holanda, en Ámsterdam, de 1700. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente compraba tulipanes y luego los vendía. Y luego otra vez lo volvió a comprar y lo volvió a vender. Y los precios subían, hasta que llegó a un tope de la venta del tulipán. Es decir, ya todos tenían tulipanes, entonces ¿quién más lo iba a comprar? Si era una muestra de estatus, pues ya todos tenían tulipanes, ya no iban a comprar más tulipanes. Entonces, de repente, ese tulipán terminaba costando $100, bueno, si el precio real del cultivo del tulipán terminaba costando $100 y se vendía a 10,000, el último comprador iba a terminar seguramente endeudado porque tuvo que pedir un préstamo para obtener los $10,000 para vender su tulipán, pero solo pudo recuperar 100, entonces estos se quedan con deudas de $9,900, por ejemplo. Entonces esto genera deudas y una serie de ejecuciones sucesivas. Así han ocurrido con el tulipán, ocurrieron con la compañía del Mississippi, ocurrió con la Subsea Company y sucesivamente. Entonces, como que necesitamos más conocimiento de economía y de ciclos financieros para entender que todos ese tipo de activos que especulan en las bolsas van a colapsar. E insisto que también va a ocurrir con la inteligencia artificial porque ya ocurrió, de hecho en 2022 colapsó la bolsa de Silicon Valley y inmediatamente después empezó a salir ChatGPT. Entonces yo supongo que el activo era más ambicioso de lo que se pensó, de lo que se ha vendido, y en realidad ahorita está el auge porque están tratando de recuperar ese dinero. Esa es mi perspectiva, tratando de recapitalizar y de utilizar ese activo, ese dinero que se invirtió para que la inteligencia artificial funcionara. Y de repente pues nos vamos a topar con que la inteligencia artificial pues no es tan inteligente, como que con la inteligencia artificial hay que saberla utilizar, o sea, entonces pues no es ni tan inteligente, tan intuitiva que se han desarrollado ingenierías en inteligencia artificial, pues entonces yo no veo un reemplazo cercano, o bueno, sí puede ocurrir un reemplazo, pero no de todas las profesiones. Incluso en el campo de los abogados, pues se van a incrementar notablemente las denuncias por falsificación de videos, por falsificación de firmas, por falsificación de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a terminar teniendo más campo de actuación. También, si yo supongo que con inteligencia artificial ocurre un problema de que se llega a utilizar para dictar sentencias. Esas sentencias muy probablemente van a tener sesgos racistas, sesgos de género, sesgos económicos, políticos. Entonces va a incrementar el margen de error judicial, porque una máquina siempre va a venir programada con los sesgos de su creador. Entonces, pues lejos de que nos estimamos abogados, yo veo que vamos a tener más trabajo, porque al final habrá que impugnar esas resoluciones, habrá que combatir esas falsificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que se vendía como la siguiente evolución de la humanidad realmente va a generar más problemas, y todo lo que tenía, todo el dinero que se invirtió en algún momento también va a llegar a su tope y va a colapsar, como ya ocurrió con la vivienda, como ya ocurrió con el Bitcoin, o va a ocurrir, porque al final el Bitcoin es un algoritmo, no tiene ningún sustento. Pues bueno, a eso nos referimos con esta creencia de la nueva era. O sea, realmente no son nuevas, han ocurrido, las burbujas económicas han ocurrido desde 2007, bueno, no, desde 1700, perdón, hasta 2007, que fue la de la gran recesión, en 2022 con Silicon Valley, y actualmente yo preveo que no van a dejar de ocurrir este tipo de cataclismos, pero estamos analizando la vivienda porque es un bien, un derecho humano, y posteriormente vamos a ver qué relación tiene con la seguridad social. Y bueno, en Estados Unidos también ya había ocurrido otra antes de 1930, la de 1880. Que es la de 1880, que decían, bueno, porque ¿cómo podrían justificar los precios más altos en Los Ángeles
en la vivienda de 1880, o sea, comprar casas en Los Ángeles, California. Dice, el error de pensamiento de aquella época fue de proporción, el creer que los precios allí subirían tanto como seguirían subiendo, pero al final se toparon con que iban a construir viviendas con tanto más grandes. Bueno, para empezar, el mercado inmobiliario en Los Ángeles iba a tener sus límites. ¿Por qué? Porque al final, no sé, como vengo insistiendo, el precio no puede subir indefinidamente porque van a surgir competidores en el mercado. Tan solo que para competir con el precio de un bien inmueble, necesitarían, bueno, el competidor pues puede solucionarlo, abaratar los costos de la vivienda, pues tan solo construyendo un clúster habitacional, una vivienda con más pisos y que pudiera rentarse en departamentos. Con eso ya estaba solventado y disminuía el precio drásticamente que sobre el precio de una casa en un terreno nuevo. Entonces, lentamente, igual que en el 1933, igual que en el 2007, los precios se dejaron de subir y la compraventa pues, terminó colapsando en manos de alguien, lo que produjo una crisis financiera. Dice, la narrativa de la nueva era que hemos estado experimentando durante esta masiva burbuja inmobiliaria de alguna manera mezcla los valores de la tierra con los valores de las viviendas. Pero ahora que el valor del terreno, definido como el precio de una vivienda menos el costo estimado de construir estructura, a menudo supera el 50% del valor de la casa, hemos comenzado a pensar en las viviendas como si fueran terrenos, es decir, lo que acabo de decir, que el valor de la vivienda tiene un tope. ¿Por qué? Porque se puede solventar de alguna otra manera, construyendo casas en otros lugares más baratos o incluso pues acumulándolo o solventándolo de otra manera. Entonces, el precio que pensábamos que era el 50% del terreno, pues tendría que tener un límite en algún momento. ¿Y cuál es el límite? Pues con la competencia. Es decir, un precio sube y va a dejar de subir no porque los dueños dejen de venderla, sino porque va a surgir otro competidor que lo haga más barato. Entonces esto puede colapsar un mercado, como ya ocurrió en 1980, 1930, 2007. Y aquí otros factores señalaban que, bueno, Schiller señala que dice, prestamistas hipotecarios excesivamente agresivos, tasadores complacientes y prestatarios conformistas se multiplicaron para aumentar el auge inmobiliario. Aquí, repito, los norteamericanos sí le atribuyen mucha responsabilidad al comprador, al prestatario, en lugar de decir, oye, Estado, ¿por qué no intervienes para regular y prohibir ciertas prácticas? Y aquí, ¿quién es el culpable? Pues es el Estado, sin duda. Bueno, desde luego también están los analistas que decía Alan Greenspan en su libro La Era de la Turbulencia, que recordó lo que solía decirse del auge inmobiliario. Alan Greenspan les decía a los demás, decide sobre el auge inmobiliario, les decía a las audiencias que no enfrentábamos una burbuja, sino que es una pequeña espuma. Muchas pequeñas burbujas locales que nunca crecieron lo suficiente hasta alcanzar una escala que pudiera alcanzar la economía general. Esas eran las opiniones de los analistas. Es decir, en Estados Unidos vieron que pues no pasa nada, de todas maneras no va a terminar de producir una crisis, a pesar de que ya tuvieran el conocimiento de 1880 de que ya hubo una crisis, de 1930 que fue la gran recesión, la segunda gran recesión del 2007, de todas maneras seguían pensando que los precios iban a subir y que ninguno iba a terminar por producir una burbuja inmobiliaria. Y las otro factor que se agrega a esta crisis son las aseguradoras, porque las aseguradoras, para todavía incentivar la compra y venta de este tipo de bonos de deuda garantizada, empezaron a asegurar estos bonos de deuda garantizada. ¿Qué quiere decir? No solo te vendo un bono que por sí mismo sí podía ser cobrable, es decir, por $1 millón compro 4 hipotecas subprime, un bono del tesoro y seguramente de ahí vas a recuperar el millón y vas a obtener más dinero, sino que también las aseguradoras van a
te aseguraban que si tú perdías ese millón, de todas maneras la aseguradora iba a pagar 1 millón. Y esto es sumamente importante, y en el comentario, después del corte comercial, les explicaré por qué papel tienen las aseguradoras y por qué las aseguradoras no son sustitutos de la seguridad social. Nos vamos a comercial. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Continuamos. ¿Por qué las aseguradoras no son sustitutos de la seguridad social? Y aquí viene la relación. Hasta aquí hemos dicho que se ha comercializado con los bonos de deuda garantizada, que eran muchas hipotecas acumuladas y con bonos más o menos garantizados o más o menos seguros, como eran los bonos del Tesoro. Luego entraron, aquí es otra cosa que les voy a mencionar, luego entraron las calificadoras de riesgo, las grandes firmas calificadoras de riesgo que decían que esos bonos sí eran cobrables. Ese es otro factor. Y ahora estoy hablando de las aseguradoras, como AIG, por mencionar un ejemplo, empezaron a asegurar este tipo de compras, es decir, al mercado les decían, tú invierte en la vivienda porque si de todas maneras no lo logras cobrar con tu bono de deuda garantizada, la aseguradora respaldaba esa compra, y si no cobraba de una, le cobrabas a la aseguradora. ¿Y con qué dinero creen que se pagaba ese seguro? Pues con el de las personas de Estados Unidos, y en general ahora los vendedores de seguros venden como que los planes de Afore como si fueran un sustituto de la seguridad social. Y aquí hay un problema. La seguridad, bueno, una solución realmente. La seguridad social está respaldada y controlada por el Estado. Si llegara a ocurrir un cataclismo financiero con el dinero de los asegurados, el Estado de alguna u otra manera interviene. O sea, todas las pensiones, bueno, las pensiones hasta 1900, de los asegurados de 1997, que cotizaron más bien hasta 1997 con la ley de 1973, pues tienen sus pensiones a cargo del seguro, del Instituto Mexicano del Seguro Social. En cambio, los que lo tienen en el Afore, pues bueno, están a cargo del Afore, pero en Estados Unidos no ocurre así, porque nosotros sacamos un plan de retiro, ¿no? En AIG, por ejemplo, y empezamos a invertir en AIG, y AIG iba a respaldar apuestas sumamente arriesgadas como estos bonos de deuda garantizada con dinero de los asegurados. Y aquí hay es la falta de regulación. Es un enorme problema porque la falta de regulación, es decir, no puedes usar el dinero de los asegurados, de los pensionados para apostarla en bonos de deuda garantizada. Eso es un problema porque el dinero de los pensionistas de Estados Unidos se utilizó para pagar bonos de deuda garantizada. ¿Por qué? Pues porque todo estaba en manos de los privados. En cambio, en México no. México tiene un plan una ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, una ley del ISSSTE, que sí, y sobre todo una regulación sobre los afores que les impide especular con este dinero. Pero en realidad la seguridad y la certeza de las pensiones siempre va a ser mejor que lo tenga el Estado. Por eso me parece a mí un acierto muy grande que se haya constituido el Banco del Bienestar y que se haya constituido el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que lentamente se esté atrayendo el control de las pensiones hacia el Estado, porque al final el Estado es el que impide que se utilicen este dinero para asegurar o especular o invertir en estos bonos tan arriesgados, tan inestables, sobre todo porque tienen un auge y una falta de regulación que, insisto, también siempre va a terminar recayendo en el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos es impensable que hubiera una ley laboral que indemnizara a los trabajadores por ser despedidos, estaríamos hablando de una redistribución de la riqueza. Allá no ocurre, hay unos despedidos y no tienen formas de reclamar un despido, una indemnización ni nada. Entonces, una falta de ley del trabajo y una falta de seguro social
que prohíba el uso del dinero de los pensionados para este tipo de operaciones, pues es lo que produjo también el cataclismo tan terrible que ocurrió en Estados Unidos con la vivienda. De ahí que bueno, se siga agudizando el problema, se haya agudizado el problema que se utilizó el dinero de pensionistas para garantizar estos bonos de deuda garantizada. Entonces, pues esta es la relación que tiene el problema de la vivienda con la seguridad social. La seguridad social sí es un acierto que lo tenga el Estado y debería continuar así. Y me parece acertado también que el Estado lentamente sea el que, independientemente de los colores del partido, sea el que retome el control de las pensiones, de los fondos para el retiro lentamente, para que dejen de estar en manos de capitalistas tan irresponsables. Y aquí, en general, repito, estamos analizando que el Estado norteamericano fue el que no intervino para evitar esta crisis, sino que dejó que los norteamericanos, que más bien que el mercado se regulara solo hasta que explotó, y va a seguir explotando mientras no intervenga en la economía del Estado. Ahorita está interviniendo ciertamente Donald Trump con su guerra arancelaria. Pareciera que notó el fracaso del neoliberalismo y que Estados Unidos, que China les sacó provecho al libre mercado más que ellos. Entonces, pues pareciera a reserva de que la historia nos diga lo contrario, pareciera que lentamente trata de transitar hacia un modelo de sustitución de importaciones en Estados Unidos, para evitar para que sus plantas y sus fábricas vuelvan a producir y todo el pueblo norteamericano pues vuelva a ser nuevamente grande según ellos. Entonces, eso también podría explicar, ver los fracasos del libre mercado podría explicar un poco la guerra arancelaria de Donald Trump, podría ser hasta este momento. Bueno, esto es lo que les decía, que debe considerarse que este tipo de aseguradoras arriesgan dinero no solo de los seguros de riesgo financiero, sino que pueden comprometer los de los retiros. Entonces, por eso, insisto que no deberían comprar o no debería apostarse tanto a los seguros privados, sino que deberíamos apostar un poco más por la seguridad social, apostar por nuestro propio, por tener un trabajo estable, un trabajo con prestaciones de seguridad social, más que buscar un ahorro en una aseguradora, porque ya vimos estos defectos, incluso estos riesgos que toman con el dinero de los pensionados. Entonces, pues vamos avanzando. Y aquí Schiller, pues, en Irrational Exuberance, otro libro del premio Nobel norteamericano, muy, muy reservado, diría yo, en su opinión, dice: un pequeño pero simbólico aumento en las tasas de interés por parte de las autoridades monetarias en un momento de que perciben que los mercados están sobrevalorados, un paso útil sería que se aumentara las tasas de interés para que el mercado, para que el frenesí se detuviera. Hasta este momento hemos hablado un poco, bastante, de que los mercados empezaron a comerciar con deuda, con bonos de deuda subprime, y a su vez lo hicieron de forma libre. Entonces, si un aumento en las tasas de interés obligatorias haría que el mercado se detuviera, es decir, yo, pues como estoy viendo que me va a terminar saliendo más caro, pues dejo de invertir y dejo de comprar, y entonces el mercado se va frenando, y señala Schiller, que tendría que hacerse en un momento que no, muy previo, que empezamos a percibir que el mercado está sobrevalorado, es decir, que una casa ya si cuesta $500,000, termina valiendo 3, 4, 5 millones, pues podríamos pensar que ya está sobrevalorado. Entonces, un incremento en la tasa de interés podría detener el auge especulativo en el momento oportuno, porque si se hace ya que explotó, pues va a terminar de explotar, señala Schiller. Pero entonces empezamos a notar que incluso los norteamericanos, con el pensamiento de Robert Nassif, que dicen que el Estado solo debe vigilar y ejecutar la seguridad, empiezan a decir: no, pues igual y sí, el Estado sí debería intervenir, poquito.
Y también Schiller ya en su obra de Supreme Solution también ya empieza a señalar, bueno, tal vez deberíamos establecer planes antifallo, pero me parece que eso viene más adelante, entonces lo vamos a reservar para la siguiente. Bueno, acá está, tenemos el bono de deuda avanzada, que ya lo expliqué, pero voy a abundar en ellos. Dice, el problema de aportar una fórmula matemática fue resuelto por los economistas Maynard Squelch y Fisher Black, con una fórmula que desarrolló su compatriota Robert Simerton en ese mismo año. A fin de simplificar el problema, estos economistas partieron de los siguientes supuestos. Y se aplicaron la regla del no arbitraje, que considera que los precios de un mercado funcional siempre reflejan la información disponible, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque piensan que el precio de piensan los norteamericanos que el valor de un inmueble que está comerciándose siempre va a ser fidedigno y no piensan que lo vayan a entrar por alguna razón. Siempre es posible confeccionar un contrato de opciones que refleje una cartera de activos, que es decir, lo que acabo de mencionar. Estos activos, si los aglutinamos unos con otros, unos buenos con otros malos, van a terminar equilibrándose. Y supusieron que los precios de los activos fluctuarían al azar, pero de forma regular, o sea, nunca iban a desplomarse, nunca iban a caer en picada, y ocurrió el evento del cisne negro, casi le llaman ellos, que un cisne negro es muy raro, pero sí existe, y colapsó el mercado norteamericano. Pero bueno, ya llegando a las causas, pues es donde vamos a llegar. Hasta este momento hemos visto que los norteamericanos empiezan a coquetear con la intervención del Estado, como que a lo mejor sería buena idea que el Estado sí se metiera en la economía. El norteamericano, desde luego. El mexicano, aunque lo hiciera, no tiene tanta influencia. Pero aquí hay algunas soluciones que implementaron los norteamericanos en el 1933 y que las desmantelaron fue lo que produjo la crisis del 2007. Y son la ley de quiebras de 1933. El Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ley en ese entonces de quiebras, es decir, cerca del final de la administración de Herbert Hoover, que hizo posible por primera vez que la mayoría de los trabajadores asalariados comunes pudieran acogerse a la protección por bancarrota. Así, la crisis condujo a reformas que no solo estabilizaron el sector de la vivienda, sino que democratizaron las instituciones financieras, creando bienes públicos que hicieron que la tecnología financiera fuera más efectiva para todos. Es decir, que las personas pudieran acogerse a beneficios en caso de quiebra, pero pues las personas no quiebran, a las personas las despiden, las empresas son las que quiebran. Pero bueno, ya esto es bien interesante porque a nosotros no, porque los trabajadores, pues sí, la quiebra es únicamente para empresas, los trabajadores somos despedidos. Pero crear una especie de seguro de desempleo, y aquí es donde entra la seguridad social otra vez. Poco a poco, lentamente nos seguimos acercando al terreno de la seguridad social. Nosotros hasta este momento hemos dicho, ¿para qué serviría? O bueno, más bien, ¿por qué es bueno que el Estado tenga el control de la seguridad social? Porque impiden que el dinero se utilice para especular en mercados financieros muy agresivos, como el de la vivienda, y seguramente también van a empezar a especular las aseguradoras privadas con inteligencia artificial, en el mercado, no con la inteligencia artificial en sí, sino en el mercado de acciones de inteligencia artificial. Hasta este momento hemos dicho, pues tal vez, solo tal vez, es buena idea que el Estado controle ese dinero y que prohíba que se especule con esos mercados. Tal vez, yo digo, llámenme loco si quieren. Yo digo que tal vez sí sea buena idea que el Estado, como México, tenga el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado, y que tenga una ley que regule la actuación de las AFORES, y que también se haya creado un banco del bienestar, y que tenga después el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lentamente se garantice y se controle desde el Estado y se prohíba la especulación en mercados financieros. Pero posteriormente también ya nos empezamos a dirigir hacia un seguro de desempleo que es la ley de quiebras. Nada más que como los norteamericanos todos somos capitalistas, en ellos, pues una ley de quiebras que a final de cuentas es una ley de un seguro de desempleo,
porque repito, el trabajador, bueno, la clase proletaria no quiebra, la clase proletaria o se enferma o padece un riesgo de trabajo o una enfermedad general. Por eso la seguridad social, porque tiene este papel anticíclico. ¿Por qué anticíclico? Porque como ya les he venido diciendo, en 1973 hubo una crisis financiera y volvió a ocurrir en el 2007, pues son ciclos económicos, por eso dicen que es anticíclica la seguridad social, porque si los trabajadores se acogen a una ley de quiebras, llamémosle seguro de desempleo o seguridad social, que tiene para efectos los mismos efectos, valga la redundancia, pues las personas pueden solventar la crisis y pagar sus préstamos y no caer en el desempleo en la calle. Entonces, este es el papel de la seguridad social. La seguridad social impide que los estragos, los despidos, los accidentes dejen a la gente en la miseria y por ende dejen de pagar sus deudas. Y si se dejan de pagar las deudas, producen estos cataclismos financieros. Entonces, aquí es donde la seguridad social interviene. Y por eso es bastante importante que tengamos nociones de economía muy modestas para poder entender de qué sirve la verdad la seguridad social. No solo es un tema de los abogados laboristas y de seguridad y segurólogos, sino que tienen que ver íntimamente con la economía. Dejaremos los análisis posteriores para la siguiente charla y las reflexiones finales también, pero quiero dejarlo en ese aspecto. Aquí acabo de enseñarles cómo las medidas de 1933 funcionaron en Estados Unidos para detener el colapso de la economía de 1933, lo desmantelaron y volvieron a caer. Nosotros, pues sí, considero acertado que el Estado intervenga en la economía, considero acertado que el Estado tenga el control de la seguridad social y deberíamos proponer que el Estado siga teniendo el control. Ya al final tendremos que instalar mecanismos de transparencia, mecanismos anticorrupción dentro de los seguros sociales, pero privatizar un seguro social no es la solución desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque la corrupción pues se puede erradicar, pero si desmantelamos la seguridad social en México va a ser mucho peor. Y entonces pues daremos por cerrado el tema en este momento y pasaremos a la siguiente sección, que es una sección nueva que tengo el agrado de compartirles para que podamos enriquecer nuestro acervo cultural. Como les venía diciendo, nuestra conversación debe enriquecerse como abogados, que son los que me hacen favor de escucharme, pero también contadores, desde luego, y lentamente vamos a enriquecer nuestro acervo para que pues, podamos platicar de otra cosa que no sea solo derecho, sea economía, sino que también podamos distraernos. Y les propongo pues La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas Hijo. El año de publicación es de 1848 en Francia. El contexto es el de la Francia del siglo XVIII, sin que se mencione nada acerca de las condiciones económicas o materiales, como sí ocurre con Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo sí están inmersas las condiciones materiales, que esperemos que en 15 días ya lo haya terminado de leer y se los pueda compartir la reseña. Vamos a los comentarios. Bueno, proseguimos. Y aquí en Francia podemos ver que es la Francia del siglo XIX, pero es una burguesía, porque tanto los protagonistas Margarita Gautier como Armando Duval no se quejan de las crisis económicas, ni Alejandro Dumas. Entonces pareciera que es parte de la burguesía, sobre todo porque van a los grandes espectáculos y no se quejan pues, de que en Francia en 1848 se publicó ni más ni menos el Manifiesto Comunista, no se hace mención, entonces puedo suponer que es una clase acomodada. Personajes principales: Armando Duval, Margarita Gautier y Prudence Duvernoy. Tipo de novela, novela rosa. Y el resumen, pues, es el relato de una pareja, Margarita Gautier y Armando Duval, dos jóvenes de 20 y 24 años respectivamente. Ella tiene 20 y el 24.
pero se trata de la historia de una cortesana, de una prostituta de alto costo del 1848. Y inicia con el final. El relato, al parecer, es Dumas quien conoce al protagonista, pero es más un autorrelato. Es una historia sumamente atractiva, sumamente interesante, que nos atrapa desde la, bueno, a mí me atrapó desde la primera página y inicia con el final, con la muerte de Margarita Duval, digo, de Margarita Gutiérrez, que muere por tuberculosis, por contrario a lo que se pudiera pensar que murió de la infección venérea, no, murió de tuberculosis. Y su amante, Armando Duval, porque no sé si existiera el término de noviazgo en ese entonces, pero eran amantes. Y estaba sumido en la depresión por haber dejado morir y haber abandonado a Margarita en sus últimos momentos. ¿Pero por qué la abandonó? Se preguntarán, espero que se pregunten, espero poderlos atrapar con esto. Margarita es la dama de las camelias porque tiene una flor favorita que es la camelia, que cambia de color. Y muere de tuberculosis, pero ¿por qué lo hace? Porque cae en una depresión por verse obligado a dejar a su amante, a Armando Duval, a petición de su padre. A petición de su padre, debido a que un gasto de 100,000 francos al año era inaccesible, pues incluso para jóvenes de 24 años, pues era difícil pagarlo. Entonces, Margarita, acostumbrado a los escándalos y al libertinaje, sobre todo a los altos presupuestos, iba a terminar por arruinar la fortuna de Armando Duval. A su vez, pues fue de su padre quien le suplica que lo abandone. Y Armando accede a ella por Prudence Duvernoy, que es su intermediaria, es su interlocutora y es la que los acerca. Armando acepta ser su amante, pero al final, aquí, sumado a que su padre fue quien intervino para que lo dejara, Armando termina por dejarse vencer por su amor, por su egoísmo, y la termina abandonando, termina haciéndole desplantes que conducen a Margarita a la depresión y a dejarse vencer, porque Margarita y Armando ya habían formado una relación de pareja que su padre fue quien los obligó a dejar. Y posteriormente, pues Margarita, a falta de fuerzas, y se queda esperando que regrese, Armando muere. Entonces Armando, obviamente Margarita deja unas cartas para que Armando sepa el por qué la dejó, por qué lo dejó, y es que su padre, como vengo diciendo, es quien le explica que lo deje. Y pero aquí viene lo interesante, todavía llegan a pasar una última noche juntos, sexual desde luego, y en lugar de explicarle a su novia o amante que se quede con él, le hace un desplante, le dice, termina la noche y le termina mandando 500 francos y una nota de despedida. Margarita se lo regresa y en lugar de suplicarle que se quede con ella, como hubiera hecho un hombre enamorado, pues un hombre despechado envió un pago a su amante, a su amada, y termina por separarse y abandonarla. Y él regresa ya a Francia, pues regresa a Francia y regresa a leer sus cartas y se termina dando cuenta que fue fueron sus propios desplantes los que separaron la relación y lo separó del amor de su vida, de Margarita Gutiérrez. Y entonces él refleja también al final el peso de los propios errores. Entonces el consejo es preguntar y escuchar a la pareja antes de hacer algún desplante que pudiera comprometer, terminar la relación. Pero cada quien tendrá su propia interpretación y ojalá también alguien se tome el tiempo de leerlo, porque es una obra sumamente ligera que si nos comprometemos 1 hora o media hora diaria, en 15 días ya lo terminamos de leer, porque es una lectura tan atractiva que nos atrapa y terminará por cambiarnos la perspectiva de las relaciones de pareja. Entonces, ojalá me hagan el honor de leer sus comentarios respecto de esta charla, respecto de este libro, para que lo podamos platicar en la siguiente charla. Les agradezco su presencia
y nos veremos en 15 días para el siguiente episodio de Dialéctica, donde cerraremos con las conclusiones y el análisis más detallado de la relación entre seguridad social y economía. Gracias. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego!